Ya, ok. Buenas tardes a todos. Yo trabajo en municipios hace bastante tiempo y uno lo que puede observar, ¿cierto?, que la atención primaria paulatinamente se ha constituido en un cuerpo que desarrolla programas, ¿ya?, que están planificados desde un nivel central. Voy a tocar algunos tópicos que son bien coincidentes con lo que percibe Juan, ¿no?, desde cómo se comporta este servicio. Eh, estos programas definen qué hacer, cómo hacer, a quién hacer, cuándo, etc. Por lo tanto, la pandemia irrumpe en un momento en que los programas no pueden realizarse, los equipos de salud dicen qué es lo que hago ahora, porque sus pacientes prioritarios están en sus casas, ¿ya? Sus pacientes prioritarios, embarazadas, recién nacidos, crónicos descompensados, adultos mayores, dependientes, etc. Y lo que mirábamos en este desconcierto, primero, ¿cierto? De decir, no, las personas no pueden venir, están en sus casas, nosotros queremos estar con ellos, estamos viendo que esto se produce y qué rol tenemos. Y mientras tanto, solo veíamos, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud centró toda la estrategia como una enfermedad a tratar en un hospital, ¿ya? Donde la atención primaria solo servía para tomar muestras. Primero con una gran parafernalia y unos protocolos en los que se sacaba al paciente envuelto en ambulancia, etcétera, hasta que ya después las muestras se tomaban a corto andar, se empezaron a tomar dentro de los establecimientos de primaria. Los equipos, en forma espontánea, basados en su organización, comenzaron a seguir a sus pacientes, dándose cuenta muy en breve que el brote comunitario era imparable. Porque los equipos están junto a las personas y la vida cotidiana de las personas contagiadas en los barrios, especialmente en los barrios con más dificultades y más pobres, no es posible guardar cuarentena, sencillamente. La sobrevivencia en el barrio para muchas familias requiere de una red de contactos para obtener los ingresos, para cuidar los niños, para hacerse cargo de los mayores y por supuesto para cuidar los enfermos. Eso significa contactarse, no es algo que se haga solo. Las personas además con frecuencia se cambian de hogar para poder afrontar las distintas situaciones. Las personas que nosotros atendemos en atención primaria se cambian mucho de hogar. Están un tiempo en una familia, a veces las familias para aumentar su ingreso además arriendan piezas. Entonces, si ya la familia es numerosa, además atraen a otros a ese mismo hogar, ¿no? Por lo tanto, primero el decir, usted quédese en su casa es una noción que no es tan simple de abordar para la familia común y corriente en Chile, ¿ya? No, de hecho, nosotros permanentemente tenemos que chequear dónde está ahora viviendo, ¿ya? El MinSal siguió su estrategia de fortalecer la respuesta frente al enfermo grave y manejar el número de contagios y todo esto que montó para dar cuenta a través de los laboratorios, centralizó el seguimiento a través de llamadas que haría la Seremi supuestamente, sin saber lo que le pasaba a las personas en su contexto. Entonces pasaron casi 2 meses llamando personas sin darse cuenta que esto fundía. De hecho, nunca ni siquiera nos preguntaron a la atención primaria cuántos enfermos estábamos tratando nosotros o cuántos seguíamos. Hasta el día de hoy, créanme que a nadie le importa ese número. Y nosotros tenemos toda la atención primaria, no solo en donde yo trabajo, todos. Tenemos una cantidad de población que sabemos dónde está, cómo está, la llamamos a diario, la tenemos que llevar a las urgencias. Y eso aparece como una cuestión invisible hoy día. De hecho, hacer es el alimento de datos que sirve para que nuestros municipios también puedan llevar ayuda social, ayuda en aseo, hasta financiar funerales, ¿no? Entonces, esto que aparece como tan conocido y cotidiano para los que estamos en la atención primaria, aparentemente es una cosa totalmente desconocida para nuestras autoridades,
tanto que se transformó en una discusión de los datos privados y públicos. Hubo muchos días ahí que la discusión era esa, siendo que era una discusión completamente absurda. De hecho, es bien raro porque para que nosotros tratemos casos de tuberculosis, meningitis, que el sector privado está obligado a notificar, nos pasan los datos a nosotros porque nosotros busquemos esos pacientes. Ahí nunca hubo una discusión legal, sin embargo, para esta ocasión sí la hubo. ¿Ya? Nunca logramos determinar lo que pasó. A nosotros, como atención primaria, para lo único que se comunicaron fue para darnos algunos recursos para que continuáramos haciendo controles en domicilio. Eso nunca imaginaron lo que se imaginaron. El esfuerzo logístico y humano de llegar a todas las casas, pero excede con creces los 7.300 que aporta el Estado. Luego de esto, el devenir de los contagios demostró lo que ya sabíamos el primer mes, ¿no? Es el contagio ya inmanejable, los hospitales llenos, sin capacidad de atender. En paralelo, los asegurados privados de ISAPRE que también comenzaron a pedirnos servicios. Esas personas se empezaron a asustar, necesitaban atención médica, necesitaban traslados, necesitaban hospitales. Y en esto nos pilla el que de pronto, ya con la inmensa cantidad de casos y el aumento de la mortalidad y el llene de los hospitales, entonces se vuelve la mirada a la APS y se dice, bueno, ahora la APS tiene que hacer pesquisa de casos, trazabilidad y seguimiento. La trazabilidad hoy día es virtualmente imposible. ¿Cómo seguir un vagón del metro completo? Una micro. La gente sale a trabajar. Recién ahora están restringiendo permisos, pero la gran cantidad de personas que trabajan en la construcción que nosotros atendemos, las obras siguieron funcionando y la gente salió todos los días a trabajar. ¿Ya? Y después se contagiaba. ¿Cómo atrasa ese contacto? ¿Ya? La verdad es que hay una discusión hoy día que es muy de las élites, pero que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en los barrios ni en la atención primaria. Hoy día la gran novedad también es que las ISAPRES van a tener derecho a este seguimiento. Lo que no saben las ISAPRES es que no tienen derecho a la consulta médica inicial, ni tienen derecho a los medicamentos, ni a nada. Y cuando uno les dice, mire, usted consulta a su asegurador, dice, no, mi asegurador no me garantiza nada. Esa inconformidad tampoco creo que alcance para que las personas quieran salir de ahí. Dejo la pregunta planteada porque tampoco se observa eso. En resumen de esta pequeña historia que les conté, yo creo que prevalecen dos factores que conocemos hace bastante tiempo y que Sancho ya esbozó en alguna medida, ¿cierto? Hay una visión centralizada de la gestión de la atención de salud que prevalece a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esta vez se expresó como un gabinete único que maneja los datos, con una Seremi única, que es la única que puede llevar los antecedentes y contactar a las personas, etc. Esa es una trampa de cómo actuar y que para los que trabajamos en atención primaria no logramos comprender, ya que la red de atención primaria abarca todo el país, ¿ya? Es un lujo que tiene este país y que sin embargo en esta ocasión en que debíamos haber actuado todos no ocurrió. Y por otro lado, una cuestión más de fondo es la visión que existe dentro del sistema, ¿no? La visión de que hay enfermedades que tratar. No hay personas con enfermedades a sanar. Se olvidan los contextos, por qué se enferman las personas y por lo tanto el eje se va hacia la tecnología. Bueno, y de eso vive la industria médica y farmacéutica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta más sofisticada que podemos implementar? Cómo implementarla y a todo el mundo se le olvida cómo se adquieren las enfermedades. Por lo tanto, yo creo que lo que nosotros teníamos como atención primaria, pensábamos que habíamos avanzado en algo, qué sé yo, esta pandemia lo que nos mostró fue que el Estado reaccionó desde sus raíces, y hablo del Estado porque yo presupongo que no solo hubiese pasado ahora, funcionó con el valor que tiene, ¿no? De esta visión de la enfermedad, donde el hospital es el único capaz de dar una respuesta, etc. En este contexto, una reflexión respecto a lo que se vendría a futuro, ¿no?
nos ha servido para ver que la atención primaria tiene que cambiar el modo también. Yo dije al inicio que la atención primaria desarrolla unos programas planificados muy rígidamente a nivel central. Y yo creo que eso hoy día está en cuestión. Todos los equipos de atención primaria han sido capaces de crear respuestas muy flexibles, muy novedosas para la situación actual, no solo del COVID, sino de los otros eventos. Y eso no se puede perder, ¿no? Yo creo que hay un punto a trabajar ahí. El hecho de ir a los domicilios implica ser de verdad integral, no trabajar por parte. A veces hablamos de integralidad, pero en realidad igual segmentamos cómo se trata a la familia o lo segmentamos por evento. Hay otra cuestión que tiene que ver con innovar, y para esto hay que cambiar cosas, las vías de trabajo, ¿no? Hay que pasar a vías remotas, contacto remoto, videollamadas, servicio de orientación telefónica, que nosotros en general no hemos desarrollado en forma importante. Y también en ese contexto innovar en cómo trabajar con los dirigentes de barrio, ¿cierto? Con las distintas expresiones de la organización en la comunidad. Hay que cambiar. Yo creo que nos trae un buen futuro. Y por otro lado, la pregunta es si es posible que sigamos enfrentando problemas tan generalizados, pandémicos, que probablemente lo que se dice no va a ser la última, con un sistema que atiende al 80% y este otro 20% queda dando vueltas. Pareciera que lo que hay que hacer definitivamente es unificar el sistema de salud y no seguir en esto y hacer una tremenda cuestión cada vez que tenemos que enfrentar un problema que es universal y que requiere respuestas universales. Eso, muchas gracias. Estrella, tú que trabajas en el área social y estás a cargo de todo, tú estás en terreno, tú ves lo que ocurre. Yo sé que lo que te voy a preguntar puede sonar como absurdo, pero hay mucha gente que aún no cree en el tema del coronavirus e invita a otros a que no crea y que esto no es real. Tú en terreno, en una respuesta corta, ¿qué tan real es el coronavirus? A ver, la enfermedad existe, lo que las personas muchas veces no valoran suficiente cuán grave puede ser. ¿Ah? Yo diría que ahí está, ¿no? Hay un grupo importante de población muy joven que no siente miedo. Y aparentemente el que fallezcan en sus barrios tantas personas no logra cambiar esa percepción, ¿ya? Nosotros tenemos una letalidad estoy hablando de la comunidad donde yo trabajo, en Peñalolén, del 2,3% en este rato. Hay 170 personas fallecidas. Es una gran cantidad de personas, por esta enfermedad en particular. Sin embargo, a veces esa misma cifra no logra conmover. Hay una cantidad de personas que efectivamente siente que no les va a pasar nada, a pesar de que los casos se repiten en su mismo vecindario. No soy capaz de establecer ni una hipótesis respecto a por qué sucede eso, pero se constata que es real. Los mayores con mucho miedo, los niños muy ansiosos y asombrados, y los jóvenes no creyendo mucho que es grave y que nos puede afectar a todos. Sí, y ahí está todo tu análisis de cómo esto se está afrontando y lo difícil que ha sido y la poca ayuda que hemos tenido del gobierno.